En tiempos antiguos existían dos ciudades famosas por su riqueza, su comercio y su prosperidad: Sodoma y Gomorra. Sin embargo, su grandeza estaba acompañada de la injusticia, la maldad y la falta de respeto hacia Dios y los demás. La violencia, la corrupción y la indiferencia hacia los necesitados habían corrompido la vida cotidiana de sus habitantes. Dios, que observa el corazón de las personas, decidió que estas ciudades habían llegado a un punto en que la maldad no podía continuar sin consecuencias. Antes de actuar, Dios habló con Abraham, a quien amaba y consideraba justo. Le dijo que había planeado destruir Sodoma y Gomorra, pero Abraham, preocupado por los justos que podrían vivir allí, intercedió. Con humildad y valentía, Abraham preguntó si Dios salvaría a las ciudades si allí se encontraran personas justas. Dios respondió que si se encontraban 10 personas justas, las ciudades serían preservadas. Pronto, Dios envió a 2 ángeles a Sodoma. Fueron recibidos por Lot, sobrino de Abraham, un hombre justo que vivía allí. Lot los acogió en su casa, protegiéndolos de la violencia de la multitud corrupta de la ciudad. Esa noche, los ángeles advirtieron a Lot que debía huir con su familia porque la destrucción era inminente. Le dieron instrucciones claras: no debía mirar atrás y no debía detenerse en ningún lugar hasta llegar a un lugar seguro. Lot obedeció, tomando a su esposa e hijos, y comenzó la fuga mientras la ciudad empezaba a ser consumida por el juicio divino. Al amanecer, Dios envió fuego y azufre desde el cielo, destruyendo Sodoma y Gomorra completamente. La tierra quedó marcada por la tragedia de quienes eligieron la maldad y la desobediencia. La esposa de Lot, desobedeciendo la instrucción de no mirar atrás, se convirtió en una estatua de sal, un recordatorio eterno de los peligros de la desobediencia. Lot y sus hijos lograron escapar, y así la historia se convirtió en un símbolo de justicia, misericordia y advertencia. La maldad no permanece impune, y la obediencia y la fe pueden salvar. En los primeros tiempos de la humanidad, cuando los descendientes de Adán se habían multiplicado por toda la tierra, Dios miró el corazón de los hombres y vio que la maldad se había extendido por todas partes. La violencia, la injusticia y el egoísmo dominaban a las personas. Dolido por el rumbo que había tomado la humanidad, Dios decidió limpiar la tierra y comenzar de nuevo. Pero entre todos los hombres había uno distinto: Noé. Él era justo, íntegro y caminaba en obediencia a Dios. Por eso, Dios lo eligió para una misión que marcaría un nuevo inicio para el mundo. Dios habló con Noé y le dijo que enviaría un gran diluvio para purificar la tierra, pero que él y su familia serían salvados. Le dio instrucciones detalladas para construir un arca enorme. Debía hacerla de madera resistente, recubrirla por dentro y por fuera con brea, y dividirla en compartimentos para los animales. El arca tendría 3 niveles, una ventana superior y una gran puerta lateral. Noé escuchó cada palabra con atención y obedeció sin cuestionar, aunque nadie a su alrededor entendía lo que estaba haciendo. Día tras día trabajó junto a sus hijos mientras las personas se burlaban, incapaces de creer que un diluvio llegaría. Cuando el arca estuvo terminada, Dios pidió a Noé que reuniera animales de todas las especies, machos y hembras, aves, reptiles, bestias y criaturas pequeñas. También debía llevar alimento suficiente para ellos y para su familia. Uno tras otro, los animales fueron entrando al arca en orden, como si una fuerza invisible los guiara hacia su refugio. Al final, Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de ellos entraron también. Entonces Dios cerró la puerta. Poco después, las nubes se abrieron y la lluvia comenzó a caer con fuerza. Durante 40 días y 40 noches, las aguas cubrieron la tierra, los ríos se desbordaron y hasta las montañas quedaron sumergidas. Todo lo que vivía fuera del arca desapareció, pero dentro del enorme barco, Dios protegía a Noé y a todos los animales. El arca flotó sobre las aguas durante meses, hasta que un día Dios recordó a Noé y ordenó que los vientos soplaran para que las aguas comenzaran a retirarse. Finalmente, el arca se detuvo sobre los montes de Ararat. Noé envió primero un cuervo, luego una paloma. La paloma regresó con una rama de olivo, señal de que la vida volvía a empezar. Cuando la tierra estuvo seca, Dios ordenó salir del arca. Noé construyó un altar y ofreció agradecimiento. Entonces Dios hizo un pacto eterno. Nunca más destruiría la tierra con un diluvio, y como señal puso un arco iris en el cielo.
Así comenzó una nueva etapa para la humanidad, basada en la esperanza, la fe y la promesa de Dios. Imagina un tiempo en el que toda la humanidad hablaba un mismo idioma. Las personas podían entenderse sin esfuerzo, trabajar juntas y compartir sus ideas sin barreras. Unidos por esa facilidad para comunicarse, decidieron emprender un proyecto gigantesco: construir una ciudad y una torre tan alta que alcanzara el cielo. No solo querían dejar una marca de grandeza, sino evitar dispersarse por el mundo. Esta torre, llamada Babel, se convirtió en símbolo de su ambición y su deseo de permanecer unidos bajo un solo propósito. A medida que la torre crecía, también crecía el orgullo de los constructores. Creían que nada les sería imposible. Pero según la tradición, Dios observó que esa unidad basada en el orgullo podía llevarlos a pensar que no tenían límites. Entonces tomó una decisión: confundir sus lenguas para que no pudieran entenderse. De un momento a otro, los trabajadores comenzaron a hablar distintos idiomas. Lo que uno decía, el otro no podía comprenderlo. La colaboración se volvió caos. Los planes se detuvieron y la torre quedó inconclusa. Incapaces de continuar y comunicarse entre ellos, las personas se dispersaron en grupos por distintas regiones del mundo, cada uno llevando consigo un idioma diferente. Así nació la diversidad lingüística que caracteriza a la humanidad. La torre, abandonada, se convirtió en símbolo de los límites del orgullo humano y del poder que tiene la comunicación para unir o separar a las personas. Hoy, la historia de la Torre de Babel nos recuerda que la cooperación es poderosa, pero también frágil, que el lenguaje puede construir puentes o levantar muros, y que la diversidad que surgió de aquella confusión sigue siendo una de las riquezas más grandes de la humanidad. El primer ángel de Dios. Según la tradición cristiana, Dios creó primero a los ángeles, seres espirituales, inmortales, dotados de inteligencia y libre albedrío. Entre todos ellos, hubo uno que destacó por encima del resto. Este ángel es conocido como Lucifer, nombre que significa portador de luz o estrella de la mañana. Era el más bello, el más sabio y el más cercano a Dios. Muchas tradiciones dicen que ocupaba el rango más alto, algo parecido a un arcángel, y que dirigía coros celestiales y custodiaba la gloria divina. El origen de la caída. Lucifer fue creado perfecto, pero no fue creado sin libertad. Y ahí comienza el conflicto. Según la tradición, Lucifer se contempló a sí mismo, admiró su belleza, poder e inteligencia y nació el orgullo. El orgullo lo llevó a desear algo que no le correspondía, querer ser como Dios o incluso estar por encima de él. Este deseo se resume en la famosa frase atribuida a él: no serviré, en latín, non serviam. Algunas interpretaciones dicen que su rebelión ocurrió cuando Dios reveló su plan de crear al ser humano y darle un lugar especial. Lucifer habría rechazado inclinarse ante una criatura inferior hecha de materia. La guerra en el cielo. La rebelión no fue silenciosa. Lucifer convenció a otros ángeles de seguirlo. Tradicionalmente se dice que 1/3 de los ángeles se unieron a él. Entonces ocurrió la guerra en el cielo. El arcángel Miguel permaneció fiel a Dios y lideró a los ángeles leales. El combate no fue físico como una guerra humana, sino una confrontación de voluntades y obediencia. Lucifer y sus seguidores perdieron. La caída. Como castigo, Lucifer fue expulsado del cielo, perdió su nombre y su luz se convirtió en Satanás, que significa el adversario o el acusador. Sus ángeles caídos se convirtieron en demonios. La caída es descrita simbólicamente como una estrella que cae del cielo. Desde entonces, Satanás no crea, no da vida, solo corrompe, engaña y destruye. Después de la caída, según la tradición cristiana, Satanás busca alejar a la humanidad de Dios. Actúa mediante la tentación, la mentira y el miedo. No puede obligar, solo seducir. El episodio más famoso es la tentación de Adán y Eva, donde aparece como la serpiente. Aún así, Satanás no es igual a Dios, no es omnipotente, no es omnisciente, no es omnipresente, es una criatura caída, no un Dios del mal. El final. Según la tradición, el cristianismo enseña que Satanás ya está derrotado espiritualmente. Su destino final será el juicio y la separación eterna de Dios. En resumen, Lucifer fue el primer y más grande de los ángeles, cayó por orgullo y rebeldía, arrastró a otros ángeles con él, se convirtió en Satanás. Su historia es una advertencia sobre el abuso de la libertad y el ego.